de Dynamics 365 y Power Platform. Ya por tercer año consecutivo tengo el premio de MVP de Microsoft en la categoría de Business Application. Y bueno, como les comentaba, vamos a tomar un poquito de la experiencia que vamos adquiriendo día a día en los proyectos para poder comunicarles a ustedes que estén un poquito más actualizados. Hoy prácticamente, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Power Automate Desktop, cómo podemos simplificar nuestras tareas del día a día utilizando Power Automate Desktop y su capacidad de RPA. Les voy a comentar algunos conceptos principales que es importante que los tengamos en cuenta al momento de ponernos a trabajar con RPA. Les voy a mostrar un flujo, un ejemplo que ya tenemos armado y funcionando para que vean cómo nosotros podemos utilizar la RPA. Y después, bueno, hacemos preguntas. Si bien hay una sección de preguntas al final, ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Bien, vamos allá con Power Automate Desktop. Power Automate, ustedes como ya lo deben saber, es un producto que surgió 100% para trabajar en línea, con flujos, los flujos de nube que se llaman ahora. Y teníamos determinados conectores para trabajar con productos Microsoft y no Microsoft. Con el pasar del tiempo, la plataforma fue evolucionando, empezó llamándose Microsoft Flow y después cambió su nombre para Power Automate, pero esa evolución no fue solamente de nombre o de marca comercial, sino que fueron incorporándoles nuevas características. Una de ellas fue Power Automate Desktop. Surgió hace unos años atrás con unas características bastante básicas, donde podemos desarrollar flujos de trabajo, podremos utilizar una grabadora, teníamos dos grabadoras diferentes en ese momento, teníamos la grabadora de escritorio y la grabadora web para poder levantar las interfaces, ¿sí?, de los diferentes sistemas y también para poder trabajar con navegadores, ¿sí?, aquellos sistemas que estamos accediéndolos a través de navegadores. Solamente para situarnos bien, les comento que Power Automate Desktop es un servicio, ¿sí? Es un servicio. Nosotros lo instalamos en nuestras computadoras, puede ser una computadora de cliente con Windows 10 o superior. Windows 11 ya viene preinstalado, o sea, ya lo tienen instalado, así que no es necesario instalarlo. Y puede instalarse tanto en computadoras de cliente como en servidores, ¿sí? Lo que sí necesitamos es que estas computadoras en donde se instalen tengan conexión a Internet. ¿Sí? Muchas veces me dicen, no, pero si es Power Automate Desktop, ¿para qué quiero conexión a Internet? Primero y principal, los flujos que nosotros desarrollemos son albergados en Dataverse, no son albergados en la máquina. Es decir, no guardo los flujos en la máquina, las guardo en Dataverse y Dataverse, como sabemos, está en la nube. ¿Quién no sabe qué es Dataverse? Le explico, es la base de datos donde se mueve toda la Power Platform y donde no solamente tenemos datos de clientes, datos de las empresas, sino que también hay tablas que almacenan información sobre componentes y elementos de la Power Platform en general. En una de esas tablas están los flujos modernos o los flujos de escritorios también, en donde se va a ir guardando toda la información ahí. Entonces muchos me dicen, no, Alberto, yo quiero guardar el flujo, lo guardo en tal ubicación del disco. No es posible, los flujos se guardan en la nube directamente. Ustedes van a ver que cuando crean un flujo en el diseñador, ese flujo, ustedes le dan guardar y van a ver que tarda un rato, aparece el relojito ahí, tarda un rato. Eso es precisamente porque está buscando la conexión a Internet para poder trabajar y guardar el flujo ahí. Entonces, sí o sí, las máquinas donde esté ejecutándose Power Automate Desktop tienen que tener conexión a Internet. Power Automate Desktop no es solamente la interfaz de desarrollo del diseñador del flujo como tal, sino que también Power Automate Desktop es todo un servicio que está instalado. Si ese servicio ya está instalado, cuando implementamos todos, instalamos Power Automate Desktop, y es lo que se va comunicando siempre con la nube, ¿sí? Con la nube de Microsoft. Hay algunas empresas que por ahí dicen, no, pero esto es muy riesgoso, es muy complicado para nosotros. Hay toda una serie de documentación oficial de Microsoft en donde se pueden sacar todas las dudas sobre seguridad informática. Tal vez hagamos algún evento hablando de seguridad en la Power Platform y demás, para que las áreas de sistema y seguridad informática se queden tranquilas que pueden utilizarlo por más que haya una salida a la nube. Incluso instalando el Data Gateway, que es otro componente que nos ayuda
a trabajar, por ejemplo, con el sistema de archivos de la red local, con bases de datos que no están publicadas, etc. Todo eso podemos hablar tal vez en un próximo episodio sobre seguridad. Bien, Power Automate Desktop no es RPA, ¿sí? Yo puedo desarrollar flujos dentro de Power Automate Desktop donde no necesito nada de RPA. Yo puedo abrir archivos, puedo crearlos, guardarlos, puedo tomar Excel, recorrerlos, puedo hacer cálculos, puedo mandar notificaciones, tomar correos electrónicos, enviarlos. Yo puedo hacer todo lo que no tenga que ver con RPA. Pero ahora, vamos a entender bien qué es RPA. RPA es la capacidad que nos va a permitir a nosotros levantar, como si fuera una persona o un usuario trabajando en la computadora, levantar diferentes componentes dentro de esa computadora y que se vayan gestionando de manera sola. ¿Sí? Es decir, nadie, ningún usuario está trabajando con eso. Está lo que se denomina bot. Ahora lo vamos a ver en los conceptos necesarios saber. Hay un bot, ese bot lo que va a hacer es ir levantando las diferentes aplicaciones y siguiendo el paso a paso que nosotros hayamos determinado en el flujo. Con RPA vamos a tener la posibilidad de hacer capturas de pantalla, identificar diferentes elementos en la pantalla completa o en las pantallas que se estén trabajando en esa computadora. Vamos a poder tomar elementos de la interfaz de Windows y trabajar con otros sistemas que no tienen la capacidad de integración, como por ejemplo una web API, un servicio web, un acceso directo a una base de datos como para poder gestionar información desde ahí. Y ahí siempre cuando doy los cursos de Power Automate, me gusta hacer una aclaración, porque hoy por hoy pensamos que RPA es la gran solución a absolutamente todo, y que nos soluciona todo, y que hacemos absolutamente todo, y que es lo más moderno que tenemos en el mundo. No, en realidad RPA ya existe hace bastante tiempo, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que antes en las páginas, hace varios años atrás, las páginas web que donde teníamos diferentes, para cargar información, para hacer determinados trámites en empresas públicas y privadas, nosotros podríamos entrar, cargar la información, guardar, ¿sí? Apretar los botones que necesitamos y culminar ahí. Después de un tiempo empezó a aparecer algo que se llama un CAPTCHA, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ir a decir, no soy un robot, o tengo que elegir diferentes imágenes, todo eso para que vea que es una persona, un ser humano que está trabajando y no es un robot. ¿Y por qué robot? Bueno, precisamente las primeras versiones de RPA surgieron para, no un buen fin, pero surgieron para hackear o surgieron para tirar abajo estos sitios. Entonces se desarrollaban un procesito, los hackers desarrollaban un procesito que le tiraba consultas a una página, grababa información, grababa y los sitios se terminaban cayendo. ¿Mm? O sea, ¿se acuerdan? Hace muchos años atrás pasaba eso. Por eso es que surgió el CAPTCHA. Por eso, RPA no es algo que sea moderno, es algo que surgió ahora. Pero ¿por qué tiene tanto auge? ¿Por qué muchas empresas lo quieren hoy? ¿Por qué quieren implementar RPA? Bueno, ustedes vieron que con todo este tema de lo que es la evolución de la tecnología, como decíamos recién, no podemos estar al tanto de la gran cantidad de actualizaciones y productos y elementos que van saliendo al mercado para poder trabajar. RPA vino como a resolver algo que quedó flojo en ese gran avance. Las tecnologías avanzaron. Ustedes fíjense que los que hemos desarrollado tal vez algún sistema en .NET hace 5 o 6 años atrás, ese sistema lo hemos tenido que actualizar por lo menos una o dos veces a lo largo de estos 5 años. ¿Por qué? Porque se fueron añadiendo nuevos elementos, otros frameworks quedaron, otras versiones del framework quedaron obsoletas. Entonces, y cada día va saliendo algo nuevo. Antes yo trabajaba en una integración, por ejemplo, con SQL Server Integration Services, porque tenías todos mis servidores locales, entonces me servía. Hoy no, hoy muchos servidores, muchas de las aplicaciones están en la nube, entonces lo que yo necesito hacer es utilizar, no sé, un Service Bus de Azure Functions, puedo utilizar Logic Apps, puedo utilizar hasta Power Automate para hacer determinadas cosas, ¿sí? Entonces fíjense cómo todo fue evolucionando y cambiando tan rápido que no ha dado el tiempo ni los recursos, y entiéndase recursos no solamente a personas, sino la inversión económica que se necesita para hacer esas grandes actualizaciones. Por ahí nosotros trabajamos con empresas grandes, grandes automotrices o grandes empresas del sector electrónico y todo, que wow, esto debe ser la NASA y deben tener millones de sistemas súper nuevos. No, se han quedado con sistemas obsoletos,
¿A qué me refiero con sistemas obsoletos? Sistemas que por ahí no tienen una web API, no me puedo integrar de ninguna manera. La única forma de trabajar con esos sistemas es levantando la interfaz, iniciando una sesión, guardando información. No tengo nada que me permita integrarme con los medios que tenemos hoy. Entonces la RPA vino a suplir esa necesidad. Porque las empresas, hacer un cambio de sistema, imagínense una multinacional o incluso una pyme, de donde ustedes mismos trabajan o para los clientes que ustedes trabajan, que por ahí le piden, bueno, cambiemos todo y nos vayamos a una ERP en la nube, vayámonos a un SAP, vayamos a un Business Central, a un Finance, a un Supply Chain Management. Entonces, es toda una gran inversión que hay que hacer por detrás y no todas las empresas tienen las condiciones o quieren hacer esa gran actualización. Tengamos en cuenta que muchas veces el área de sistemas somos como gastos para la organización. Si bien soportamos todo el proceso y hoy por hoy sin sistemas, organizaciones no existen, una organización grande y organizada no existiría, somos por ahí un poco el gasto, no somos los que generamos los ingresos, a menos que seamos una consultora de software, ¿no? Entonces, RPA vino para hacer que todas las automatizaciones que venimos trabajando, entonces de manera automática, esas de manera sencilla, simplificamos las tareas. Cuando nos topamos con un sistema, un ERP que es enlatado, instalado en nuestros propios servidores, no tenemos cómo seguir esa automatización. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en donde yo trabajo con mi CRM, un CRM online, trabajo en toda la venta, cierro la venta y tengo que empezar a facturar. Normalmente, ¿qué hay que hacer? Y tengo que dejarte los datos acá del CRM, cargar la factura en el ERP porque el ERP no tiene integración. Entonces, RPA me viene a solucionar ese problema. Yo puedo automatizar todo, hacer que el robotito levante el ERP, cargue la información y la guarde. ¿Mm? Entonces, eso siempre hago esa aclaración, que RPA no es lo más moderno ni la solución de todo, sino que vino como un parche para poder meter aquellos sistemas que no tienen otra forma de integrarse, meterlo dentro de las automatizaciones que se están desarrollando en la actualidad. No con esto quiere decir que sea malo, para nada, porque ya el hecho de poder hacer todo de una sola vez en un único proceso automático ya nos ayuda muchísimo y nos permite que las personas, no es que las personas van a ser reemplazadas por las máquinas, como dicen por ahí, sino que las personas van a poder utilizar su tiempo en las cosas donde realmente pueden aportar valor y no perder tiempo en algo que un proceso automático lo pueda hacer. Bien, ¿cuáles son los conceptos principales que vamos a ver ya en minutitos nomás? En nuestro ejemplo, vamos a trabajar bots. Vamos a escuchar mucho en Power Automate que trabajamos con bots, ¿sí? Sobre todo para la parte de RPA. ¿Qué es un bot? Es la ejecución, es cada ejecución de una definición de flujo, ¿sí? Yo voy a trabajar, voy a hacer mi flujo, y cada vez que ese flujo tenga que ejecutarse, esa ejecución la va a hacer un bot. ¿Sí? Entonces, entiéndase eso por bot. No es el flujo de trabajo que desarrollamos el bot, sino que es la ejecución como tal. Por eso ustedes van a ver, cuando se van a la parte de licenciamiento en Microsoft, dice, bueno, el desatendido, se compran como mínimo, creo que eran 3 bots, y después se puede ir añadiendo de a un bot, y tienen su precio para cada uno de esos bots. Eso se utiliza principalmente cuando necesitamos que los flujos se vayan ejecutando de manera concurrente. Es decir, ejecuto una petición, puede venir otra petición, puede venir otra petición. ¿Sí? Eso, los bots que vayamos necesitando, principalmente los vamos a necesitar para eso. Hay otros escenarios donde también los necesitaremos, pero principalmente cuando trabajamos con las ejecuciones concurrentes del flujo, porque si fueran secuenciales, todas las peticiones que llegan, que se van haciendo, van llegando a una cola, y el bot va tomando de a una esas peticiones y las va ejecutando una tras de la otra, secuencialmente, ya no concurrentemente. Entonces, bot es la ejecución de ese flujo. Luego, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo ya lo sabemos, no es un concepto ni de Power Automate ni de la informática, sino que es un concepto general que las propias organizaciones ya lo utilizan, que es definir un conjunto de acciones que se van a ejecutar en determinado orden para lograr un propósito determinado. ¿Mm? Por ejemplo, toman la información de mi base de datos y mando notificaciones todos los días. Tengo una serie de pasos. Ir a la base de datos, tomar la información, tal vez armar el correo electrónico o el mensaje de Teams, crear toda la notificación como tiene que ser y enviarla, ¿sí? Son los diferentes flujos que
hacen que logre el propósito de notificar a determinados usuarios sobre temas particulares. Tenemos también acá en Power Automate, sobre todo en esta parte de RPA y de Power Automate Desktop, el concepto de máquina y grupos de máquinas. Si ustedes trabajan con la versión más simple de Power Automate, que puede ser la que ustedes ya tienen incluida con Microsoft 365, no van a poder trabajar con concepto de máquinas o grupos de máquinas, porque esto viene en lo que se llama Power Automate Premium, las características Premium, que sí o sí necesitan la compra de una licencia de Power Automate. Ustedes saben que tenemos licencia de Power Automate con Microsoft 365, con Dynamics 365, con algunos otros productos. Nosotros tenemos licencia de uso, pero son licencias básicas. Si yo quiero empezar a trabajar con máquinas y grupos de máquinas, que vendría a ser las máquinas son cada una de las computadoras en donde está instalado Power Automate Desktop. Y yo puedo hacer un grupo de máquinas y ese grupo de máquinas va a ser el que me va a gestionar la ejecución entre las diferentes máquinas. Y ahí vienen los que yo les comentaba recién, la ejecución de flujos concurrentes. No se hacen en la misma máquina, sino que yo puedo tener varios flujos ejecutándose concurrentemente en distintas máquinas. ¿Sí? Yo no sé si el que viene alguien del mundo de SharePoint, vieron que nosotros en SharePoint tenemos unas granjas de servidores, que hay diferentes responsabilidades. Bueno, en Dynamics On-Premise también lo tenían, Dynamics, el CRM On-Premise, también tenemos algo parecido a eso. Pero ¿qué es lo que hace este grupo de máquinas? Digo, bueno, todas estas máquinas están en mi grupo. Cuando yo tengo que ejecutar un flujo, estos flujos por lo general se van a ejecutar desde un flujo de nube, ya vamos a ver el ejemplo de eso, y a partir de ahí ese grupo de máquinas va a decidir qué máquina está desocupada, qué máquina está ocupada y le va a ir tirando las ejecuciones. Esas máquinas tienen que ser iguales en características, tanto en hardware como en software y todos los elementos que tenemos instalados. ¿Sí? Tenemos que tener instalado, por ejemplo, si estoy accediendo a un ERP que se instale en cada computadora, bueno, cada computadora tiene que tener instalado ese ERP para que los flujos funcionen. Si yo meto en ese grupo una máquina que no tiene un componente que el flujo necesita, la ejecución va a fallar directamente. Power Automate no está verificando, esta máquina es igual a esta. No, eso lo tiene que hacer el administrador que vaya armando esas máquinas. Y hoy por hoy tenemos algo bastante bueno dentro de Power Automate, que esto antes nosotros teníamos que armar nuestras máquinas. Ahora hay una forma de trabajar en donde yo puedo trabajar de manera hosteada, ¿sí? Con un hosting de Power Automate en donde están todas las computadoras y yo puedo ir armando y colocando mi flujo en diferentes computadoras, sin la necesidad que yo provea de esas máquinas. Una cosa que no me acuerdo si se los había comentado, pero se los voy a decir ahora, es que estas máquinas pueden ser físicas, computadoras como tal, o pueden ser virtuales. Una virtual machine de Azure o incluso de cualquier otro proveedor de máquinas virtuales, yo voy a poder trabajar, instalar el Power Automate Desktop y trabajar ahí. Bien, y lo último, para ya pasar al ejemplo, tenemos dos tipos de ejecuciones cuando trabajamos con esto. Tenemos ejecución atendida y desatendida. Nosotros podemos desarrollar flujos nomás dentro del Power Automate, donde nosotros mismos le hacemos clic en el iniciar y el flujo arranca sin ningún tipo de problema. Pero por lo general no es lo que se quiere en procesos automáticos, porque ahí tenemos la intervención de una persona. Y muchas veces necesitamos que el proceso sea lo más automático posible, evitando que una persona tenga que hacer una acción porque o la persona no está, o se olvidó, o no sabe, o lo que fuera, entonces el proceso no se va a ejecutar. Entonces ahí vienen esas ejecuciones atendidas y desatendidas. Estas ejecuciones van a lanzar un flujo de trabajo a partir de una llamada que se hace en un flujo de nube. Entonces, yo puedo llamar a un flujo de escritorio a partir de un flujo de nube y en la ejecución atendida yo necesito que la computadora, la máquina donde está el Power Automate Desktop, el usuario que va a trabajar, es decir, entiéndase no usuario ya como una persona, sino que el usuario que va a hacer la ejecución de los flujos haya iniciado sesión en la computadora. Voy a hacer una aclaración que es obvia, pero siempre lo hago porque hay alguien que siempre me pregunta lo mismo. La computadora tiene que estar encendida, chicos. Tiene que estar conectada a la electricidad y tiene que estar prendida. Porque Power Automate no es mago. No va a salir un robot de la computadora a enchufar la electricidad y a prender la computadora.
Es gracioso y puede parecer boba la explicación, pero ya me ha pasado que me han dicho, no, para, si eso hace todo automático, ¿por qué la computadora tiene que estar prendida? Y por razones obvias, ¿sí? Que el sentido común marca. Entonces, para la ejecución atendida, la sesión tiene que estar iniciada. Esas sesiones tienen que estar iniciadas. No puedo tener otra sesión iniciada. Vieron que por ahí hay server donde me conecto por escritorio remoto y puedo tener más de una sesión iniciada. Bueno, estas computadoras tienen que ser dedicadas. Tiene que haber una única sesión iniciada para poder trabajar. Si yo tengo otra sesión iniciada, aunque esté bloqueada, aunque el usuario no esté trabajando, la ejecución del flujo falla, ¿sí? Entonces necesitamos que esa computadora esté dedicada y con la sesión iniciada. Ahora, tenemos la otra parte, que es la ejecución desatendida, que es así, también teniendo la computadora encendida, la sesión puede que no esté iniciada, el bot la va a iniciar con los datos que nosotros le indiquemos. Eso siempre hago hincapié, lo explico porque son dos tipos de licenciamientos diferentes para Power Automate. La ejecución desatendida se paga, creo que eran $150 aparte por tenant, ¿sí? No por usuario, sino por tenant, para poder tener 3 bots iniciales que ejecuten estos flujos. Después puedo ir agregando de cada uno de los bots que creo que están en el torno de los $50. No me gusta hablar mucho así en estos videos que quedan guardados en YouTube después, ahí porque esto va cambiando con el tiempo y quedan obsoletos. Pero bueno, hoy que estamos a finales de junio de 2023, es así el esquema del licenciamiento. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de hablarnos tanto y les voy a mostrar un flujo que ya está desarrollado, pero para que vean un poco cómo hacemos esta interacción. Es el ejemplo que les daba recién. Imagínense, yo tengo por un lado Dynamics 3656, llámese ahora este producto porque es el que les voy a mostrar acá, pero podría ser un Salesforce, podría ser o cualquier otro sistema, incluso un sistema nuestro personalizado donde podamos nosotros tener algún conector donde que Power Automate intercepte los mensajes. Entonces, en este caso se lo voy a mostrar con Dynamics 365 en donde nosotros hacemos toda la gestión comercial. Arrancamos una oportunidad de ventas, negociamos con el cliente decide y dice, ok, te compro, cerramos esa oportunidad de venta y a partir de ahí viene toda la parte de facturación y demás. Entonces, en este ejemplo, una vez que tengamos la oportunidad de venta ya ganada, vamos a tomar la información. Power Automate va a tomar esa información de esa oportunidad ganada, un flujo de nube va a ser esto. Una vez que tenga la información de esa venta o de ese cliente particularmente, porque nos vamos a llevar los datos del cliente al ERP, vamos a tomar Power Automate Nube, que va a levantar a Power Automate Desktop, va a tomar la información que vino desde Dynamics 3656 y la va a guardar en el ERP. Este ERP no tiene flujos de trabajo, perdón, no tiene web API, no tiene ningún tipo de integración. Por eso sí o sí tengo que levantar la interfaz. Entonces les voy a mostrar cómo funcionaría esto. Me equivoco acá. Perfecto. Bueno, miren, yo acá tengo. Esto es Dynamics 365 6, ¿sí? Estoy trabajando dentro del centro de venta y acá tengo las oportunidades. Estas oportunidades tienen la información sobre un proceso comercial que tengo abierto con un cliente. Tener en cuenta que los CRM, para quien no los ha utilizado mucho, gestionan todo lo que son las relaciones con el cliente. Me interesa mucho saber los gustos del cliente, qué me compra el cliente, qué está interesado, para poder tener conocimiento y gestionar mejor esa relación. Estas oportunidades me permiten tomar información relevante del proceso comercial desde que el cliente me busca o yo lo busqué al cliente hasta que se cierra esa venta, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a gestionar directamente aquí. Otros CRM del mercado también lo trabajan y tienen conceptos similares, ¿sí? Porque CRM no es de Microsoft, sino que CRM es toda una filosofía de trabajo para la fidelización de clientes de las diferentes organizaciones. Bien, entonces, acá vamos a tener esto. Cuando esta oportunidad se cierre como ganada, que significa que la venta se cerró, que el cliente lo aceptó, vamos a tener un flujo, que yo lo tengo acá, ya se los voy a ir mostrando paso a paso. Este flujo va a tomar la información y me los va a mandar al otro flujo que tengo yo de RPA. Este flujo de RPA lo que va a hacer es levantar un sistemita. Estoy utilizando un RP bastante simple que viene
Dentro de los cursos oficiales de Microsoft tenemos un contoso invoicing, como para que vean simplemente el ejemplo. Lo voy a ejecutar y luego vamos a entrar a analizar cada una de esas partes. Bien, yo voy a hacer así, control L. No tenía que bloquear la computadora. Pero es un cachito que Alberto yo metió la pata, era con M. Vamos a sacar acá, quiero que el escritorio quede limpio, 100%. Eso, para que veamos cómo se va a levantar toda la información. Yo voy a venir simplemente acá para hacer la acción dentro de la oportunidad. Tengo la oportunidad, acá, esta empresa que se llama Aerolíneas Lejanas, ejemplo, necesita reabastecer el suministro de productos que comprarán al menos 25, 50 unidades. Está todo ok, cierro la oportunidad como ganada. Esta sería la acción que haría un usuario, sería el usuario el que hace la acción dentro de Dynamics. Eso después, ¿qué va a pasar? Va a venir, de nuevo bloqueé la máquina, ahí está. Va a venir en un rato, el flujo va a empezar a ejecutarse, ese primer flujo de nube va a empezar su ejecución, va a tomar la información de esa cuenta y una vez que tenga toda la información va a venir a ejecutar el flujo de nube directamente en esta computadora. Puede tardar un poco, fíjense que desde que le di cerrar como ganada hasta ahora, todavía la computadora ha quedado quieta. Ahora en un momento se va a levantar la aplicación y va a registrar el nombre de ese cliente dentro de este sistemita RP. Fíjense, mis manos están acá. Fíjense cómo va a cuentas, carga la información, trae el nombre del cliente, el nombre del contacto primario y guarda por el email y guarda. Y fíjense que ya tengo, la dejé a propósito así para que quedara, para que vieran que acá está Aerolíneas Lejanas, Francisco Chávez, es el contacto principal, y acá está su correo electrónico. Traje datos muy simples. La idea es que podamos comprender cómo funciona todo esto. Entonces, yo utilicé dos componentes. Primero, desde el CRM vamos a lanzar y guardar la oportunidad. Entonces, acá yo tengo un flujo de nube. Pero Alberto, estamos hablando de RPA. ¿Qué tiene que ver los flujos de nube con RPA? Bueno, a eso es lo que le estaba comentando, los diferentes tipos de ejecuciones y cómo se levantan las interfaces. Yo puedo ir a Power Automate Desktop, generar el flujo ahí, darle clic siempre desde el diseñador, ¿cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que siempre una persona tiene que estar haciendo clic en el botón inicial. En determinados casos puede servir porque son procesos muy puntuales que se ejecutan cada X cantidad de tiempo, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Lo puedo monitorear yo, puedo colocar una cita en el Outlook, una tarea en el to-do donde yo quiera, y listo, voy a ejecutar. Pero este proceso está 100% automatizado. No la parte de Dynamics, porque eso lo maneja una persona que está trabajando con el cliente en la venta, pero sí cuando lo cierra, a partir de ahí el resto es automático. Fíjense, entonces, en este flujo de nube, que es un flujo de nube automatizado, lo que hice fue interceptar la actualización de la oportunidad en donde el estado sea igual a ganada. A partir de ahí, con una acción de Dataverse, lo que hago, voy a ir a buscar la información, el nombre del cliente, y voy a buscar el nombre completo y la dirección del contacto primario de ese cliente. Y fíjense que acá me dice crear el cliente en el ERP. Esta es una acción que es la acción de ejecutar flujo de escritorio, en donde me va a preguntar, la primera vez que yo lo tenga que trabajar, me va a generar una conexión. Me va a decir, bueno, indícame la máquina o el grupo de máquinas, ¿sí? Es el concepto que les di recién. Y una vez que hacemos eso, ¿cuál es el usuario que va a iniciar la sesión o que tiene que tener la sesión iniciada? Genera la conexión y acá le paso la información. Voy a buscar cuál es el flujo de escritorio. Fíjense que acá me lo deja seleccionar. Tengo uno solo en este entorno, que es cargar clientes en el RP. Acá está el modo de ejecución, si es administrado o desatendido. ¿Sí? Atendido o desatendido. Yo estoy utilizando el se administra, se llama acá que sería el atendido. ¿Sí? Es decir que en la máquina se está ejecutando el flujo o el conjunto de máquinas, la sesión tiene tiene que haber sido iniciada en Windows. Le puedo dar una prioridad para que se ejecute antes o después, o siga en la cola, o se pase siempre al principio de la cola, y les voy a pasar
estas son las variables que generen el flujo. ¿Ven? Tengo el nombre de la cuenta, el nombre del contacto y el correo del contacto principal. La otra parte lo tengo también aquí dentro del Power Automate Desktop. Una de las cosas muy buenas que tiene Power Automate Desktop son las grabadoras. Yo utilicé la grabadora para ver el caminito que hizo la pantalla recién. Se levantó la pantalla, apareció y yo fui haciendo clic en los diferentes lugares. Esto es como las macros. ¿Vieron? No sé si alguna vez trabajaron como las macros en Word. No las que se trabajan con Visual Basic, sino esas que uno graba las acciones y esas acciones se ejecutan. Bueno, esta grabadora es muy parecida. Entonces, utilicé la grabadora porque podría haberlo hecho a mano sin la grabadora, sí. Pero la grabadora lo que tiene de bueno es que si ustedes se fijan, dentro del entorno de Power Automate, puedo venirme acá y mientras yo voy grabando me va tomando todos los elementos de la interfaz. En este caso son aplicaciones de escritorio. Entonces, me tomo la taskbar de Windows y ahí está el botoncito. Eso para que se vean, acá de la taskbar de Windows y acá tengo el botoncito que se llama el acceso directo a la aplicación. ¿Ven? Y a partir de ahí, una vez con la pantalla arriba, ya me fue guardando que tengo diferente. Esta imagen 2, si ustedes se van parando acá, les va a ir dando como una vista previa. Entonces tengo la pantalla completa, que es con todo su invoice en la Windows, y después tengo Accounts, que es esta parte que está acá, tengo el Image, que es este botón que tengo acá, el nuevo. Después cada uno de los text box, ¿ven? Este es account name, es el text box, text box. ¿Cómo lo sabes, Alberto? Porque lo hice 1.000.000 de veces. Pero, ¿cómo lo sé yo que no es la primera vez que lo veo? Bueno, se paran ahí y fíjense que acá les va dando una vista previa de cuál es el elemento de la interfaz. ¿Ven que está marcado completo el elemento de interfaz? Lo va buscando va buscando la ubicación que tenga ese elemento. Entonces, yo lo tendría que hacer a mano, identificando cada elemento de la interfaz, si lo hiciera de manera manual completa ese flujo, pero la grabadora ya me va identificando cada uno de los componentes que yo estuve interactuando para hacer ese flujo. ¿Sí? Eh, que no estoy viendo acá Si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, pueden preguntar. No sé si hay alguna por acá. Creo que es Case que nos está compartiendo la info. Si tienen alguna duda, pregunten, levanten la mano, habilitemos los micrófonos y lo vamos viendo. Entonces, con la grabadora, ¿yo qué hice? Hice todos los pasitos y acá este flujo tiene variables de entrada. Vieron que el flujo recién en la nube me pedía el nombre de la cuenta, el nombre del contacto principal, el correo electrónico. Bueno, yo lo generé acá desde la input-output variable, ¿sí? Las variables de entrada. Tomé esas tres variables, que me las tiene que especificar el flujo de nube, con la información que tenían en Dynamics, y después vengo y las utilizo cuando tengo que hacer el guardado de la información. ¿Mm? Utilizar la grabadora es bastante simple. Nosotros, por ejemplo, hacemos clic acá, estoy trabajando el flujo, hago clic acá en Recorder, van a ver que va a aparecer esta consolita para que vayamos viendo, le decimos Record, ¿sí? Grabar, y empezamos a trabajar, a hacer las acciones. Cada acción que nosotros vayamos haciendo va a ir quedando registrada acá. ¿Eh? Fíjense que ahora, cuando tenemos esto, yo voy seleccionando los diferentes elementos de la interfaz de usuario y fíjense cómo me lo remarca en rojo. Y me va diciendo qué tipo de elemento es. Una ventana, acá me está diciendo que es texto, ¿ven? Una cabecera, ¿ven? Entonces, ténganle paciencia cuando trabajen con la grabadora porque necesitamos que se identifique bien el elemento para poder trabajar con eso. Una vez que terminamos, le decimos finalizar y estos pasos automáticamente me van a aparecer en el diseñador del flujo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cualquiera puede hacer esto. A ver, cualquiera puede hacer esto, pero que tenga los conocimientos básicos para poder hacerlo. ¿Sí? Vieron que Microsoft está publicitando mucho, su marketing está basado que cualquier persona que no sea desarrollador puede trabajar con estas tecnologías. Está perfecto, excelente, es así. No hace falta que ustedes tengan un título de ingeniero en informática, ingeniero en sistema, analista de sistemas. No es necesario que lo tengan, ¿sí? Pero sí tienen que tener toda la base completa de conocimientos para poder trabajar con eso, si no va a ser difícil. Y en muchos puntos nosotros vamos a necesitar trabajar con alguien de sistemas, ya sea el área de sistemas de nuestra propia empresa o un proveedor.
Vamos a necesitar trabajarlo porque va a haber acceso a determinadas bases de datos, reglas que hay que implementar en los sistemas de seguridad, ¿sí? La gente de seguridad informática sabe bien eso. Vamos a necesitar acceso, por ejemplo, a otro sistema, tener un usuario cargado acá, tener la licencia de Power Automate correcta para poder trabajar con todo esto. Entonces, siempre vamos a necesitar de alguien de sistemas, ¿sí? Esto no nos independiza, sea, listo, el área de sistema a la basura, gastos menos para la empresa. No, porque la infraestructura que va a soportar todo esto lo maneja la gente de sistemas, ¿sí? Lamentable o afortunadamente, lamentable para los que tienen que pagar y afortunadamente para los que tenemos que trabajar, la gente de sistemas tiene que existir. Incluso también ellos son los que van a concentrar todo el trabajo de buenas prácticas, los centros de excelencia y de gobierno de todas estas aplicaciones para que esto no sea algo desenfrenado que en vez de ayudar termine destruyendo la organización, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que yo les quería mostrar para que vean cómo algo tan simple que es cerrar una oportunidad y darlo de alta en un ERP que no tengo integración, la puedo hacer directamente con Power Automate. ¿Mm? No hice el ejemplo porque este ejemplo tardaría un rato largo, estaríamos como 1 hora y media, 2 horas de webinar y no es el caso, ¿no? Pero quería que vieran cómo puede ayudar esta interacción de Power Automate con los diferentes componentes que no tienen integración. Vuelvo a decir, web APIs, servicios web, acceso a la base de datos. Yo directamente todo eso lo trabajo en un proceso que está automatizado de punta a punta. El estímulo para arrancar todo esto fue el cierre de la oportunidad del CRM y la finalidad cuál fue dar de alta el cliente en el ERP. Esto lo hacemos para no dar de alta clientes que no nos compran. Vieron que en un CRM puedo tener un montón de cuentas y de contactos, empresas y personas que trabajan en esas empresas que a lo mejor se suscribieron a algún evento o nos dejaron alguna vez alguna tarjeta o entré en contacto, pero la persona no está interesada. Esa persona que no está interesada, lo tengo que tener en mi ERP porque generaría basura. Entonces, solamente al ERP va a ir aquella persona que inició el proceso y que cerró. Por el ERP le voy a facturar, voy a ver que se le entreguen los productos, voy a ver que se le entreguen los servicios, etc. Entonces, solamente para personas que nos han comprado. Entonces, ese procesito que puede parecer tonto, antes había que hacerlo manual. Terminé las cosas en el CRM, bueno, vamos a cargar en el ERP. Si fuera un RP en la nube, sería distinto. Seguramente hay una web app, un servicio web donde puedo pasar todo con Power Automate con los flujos de nube. En este caso, no. ¿Sí? Claudio, ahí levantaste la mano. Hola Alberto, buen ¿Cómo día. estás? Una consulta, en la grabadora, ¿qué limitaciones Ujú. tiene, no? Porque entiendo que no puedes grabar en cualquier aplicación. ¿Habrá alguna aplicación en la que no se pueda grabar? ¿Alguna aplicación que tengas en la computadora, no? Por ahí. Pero Hay iba mi duda. determinadas, sí, hay determinadas aplicaciones que no te soportan scripting. ¿Qué es scripting? Es hacer esto que yo hice, ir grabando cada uno de los pasos, ¿ves? Que te lo vaya reconociendo. Hay algunas que no te permiten directamente hacer eso, por lo tanto no podés utilizar la grabadora ahí, incluso Power Automate en general, porque aunque puedas utilizarla la grabadora y grabar determinadas cosas, cuando lo quieras ejecutar, en la ejecución te va a empezar a dar error, porque te va a decir que la aplicación no soporta scripting, ¿sí? ¿Cuáles son ese tipo de aplicaciones? Son aplicaciones un poquito más modernas, al estilo SAP, ¿sí? SAP se puede trabajar con Power Automate, sí se puede, pero hay algunas configuraciones que tenés que hacer en tu cliente de SAP, en la computadora, en la compu. Hay varias configuraciones que tenés que tocar antes de poder trabajar con esto. ¿Mm? Em, las que son un poco más viejitas, aplicaciones más viejitas, a lo mejor desarrolladas por la propia organización, puede que no tengas problemas con eso. ¿Sí? Puede que no tengas problemas porque ni siquiera se hablaba de scripting, ni no había nada de eso pautado en línea en aquel momento. Entonces la vas a poder trabajar sin problemas. Lo que sí tenés que tener en cuenta es lo siguiente. La grabadora te va a grabar aplicaciones de escritorio como hicimos acá o te va a grabar eventos web. ¿Sí? Tenés la grabadora web que está dentro de la misma, que es para que levantes un navegador y ahí empiezas a interactuar. Si bien la grabadora es la misma, las acciones que vas a tener que seguir son diferentes porque las aplicaciones de escritorio son más estáticas, más duras, más fijas. Entonces tenés estructura, tenés controles, tenés todo, es mucho más simple. En lo web no. Una página se te puede cargar la primera vez
y a través de los scripts, viste, con JavaScript o la tecnología que se utilice, la página va cambiando un montón de veces. Entonces, todo eso necesitas trabajarlo con otra grabadora. Acá, ¿cómo lo haces? Directamente te venís a grabar acá arriba, record. Esto ya está preparado para que empiece, cuando le des grabar, vas a empezar a grabar todo completo, las interfaces del escritorio. Ahora, si quieres trabajar con un navegador en particular, te vas a venir los tres puntos y acá le vas a decir iniciar navegador web. Y vas a poder trabajar con Edge, con Chrome, con Firefox, con Internet Explorer se sigue manteniendo todavía, aunque ya murió pobre. Pero le decís, por ejemplo, bueno, quiero trabajar con Edge y esto ya te va a levantar acá tras la pantalla, ¿ves? Y acá ya te va a empezar a tomar la grabación. Pero el primer paso en realidad del flujo, que fue lanzar el navegador. Ahí le vas a dar grabar y a partir de ahí, todas las acciones que hagas dentro del navegador, fíjate que va a empezar a verse ya no los elementos de fuera. Fíjate que yo me paro afuera, identifica algún elemento, pero ya estando trabajando dentro del navegador, te va a identificar los elementos que están dentro de la propia página. ¿Sí? La otra no te identifica eso, te identificaría solamente el navegador completo. ¿Mm? Para trabajar con esto, cuando ustedes instalan el Power Automate Desktop, les va a pedir instalar las extensiones. Tenemos extensiones para Edge, tenemos extensiones para Chrome, que sí o sí tienen que estar actualizadas para que se puedan grabar y reconocer todo lo que aparece dentro del navegador. ¿Sí? Entonces, esas son como las pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar la grabadora. Voy a grabar aplicaciones de escritorio. Bueno, me tengo que fijar. ¿Tienen scripting? ¿Tienen alguna configuración de scripting que yo tenga que tocar? Entonces vamos a tener que primero configurarla en la aplicación antes de grabar. Ahora, ¿es web? Bueno, listo, perfecto. Tengo que tener, de acuerdo al navegador que utilice, las extensiones instaladas. Vuelvo a repetir, se instalan cuando instalamos el Power Automate Desktop. Y a partir de ahí tengo que después trabajar con cuál navegador voy a trabajar y grabar las acciones dentro del navegador. Ya no puedo grabar acciones fuera del navegador, porque va a ser algo incompatible. ¿Mm? No sé si con eso respondí tu pregunta. Nada, Alberto, gracias, te excediste, más bien. Estuvo buenazo, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No sé, chicos, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que quieren que evacuemos. Entonces ya estamos en la sesión de preguntas. Dale, Hola, Daniel, adelante. hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo Alberto, estás? una consulta, complementando un poco Sí. lo que decía Claudio. Cuando estamos haciendo esta grabación en el navegador, imaginemos que tenemos dos plataformas, ¿no? Una de un proveedor externo y en la otra pestaña algún aplicativo de sistemas de la empresa que Ujú, necesitan logeo, ¿no? Entonces, imaginemos que hay logeo en el proveedor externo, o sea, tenemos un usuario y contraseña, y en el interno ujú, también tenemos usuario y contraseña. Incluso en el interno se necesita, por ejemplo, tener el VPN activado y demás. ¿Hay problema con ujú. esos accesos? ¿O igual se puede hacer la grabación y configurar aparte el ojeo de los usuarios en cada plataforma? Tipo, podés hacer la configuración, vas a levantar, grabas la acción. Ten en cuenta que estos flujos vos los podés puedes tener flujos secundarios. Entonces, puedes hacer una primera acción que levante la pantalla y hacer todo lo que venga, pero puedes tener otro flujo secundario que te haga el inicio de sesión en cada uno de los sistemas. Entonces, puedes tener un flujo, iniciar sesión en sistema interno, iniciar sesión en Ujú, sistema externo. ujú, ¿Sí? Entonces, vos podés grabar la información que vos introduzcan tanto de usuario y contraseña. Power Automate tiene algo que es para trabajar con información que es sensitiva. Por ejemplo, mira, esto que está acá es una variable de tipo texto, pero yo la puedo marcar acá como sensitiva, es decir, como una información que no tiene que verse, no tiene que verse el texto plano. Entonces, cuando haces ujú, esto, te va a colocar asteriscos. Entonces, nadie va a ver esa grabación. Y vos podés tener esas variables o usos de contraseña, una configuración en un archivo, puede ser una base de datos, la levantás, como la información está marcada como sensitiva, y en ningún momento de la ejecución del flujo se va a ver esa información. Entonces, vos podrías tener un flujito que lo vas a armar, hacer la grabación para el logueo del sistema 1, otro para el logueo del sistema 2, y te recomiendo que sean separados porque a lo mejor en tu sistema interno te logueas de una manera y en el externo de otra manera. ¿Sí? ¿Qué es lo ujú. que te juega en contra con esto? Autenticación multifactor. Si estás trabajando y Cierto. hay autenticación, ¿sí? La doble autenticación, la doble verificación también te va a jorobar, ¿sí? No vas a poder utilizarla bien. Ahora, el tema de levantar VPNs y demás, eso es algo que el Power Automate
no es que no te lo controle. Podrías tener un flujo que cuando inicie verifique. O sea, lanzas la VPN, lanzar la VPN básicamente, o si, no, si es por comando, levantas una consola, mandas las instrucciones y que se lance. O haces clic en un coso y te logueas, grabas. Eso también se puede hacer, ¿sí? Pero tenés que tener la precaución de grabarlo antes y de ir y trabajarlo, ¿sí? Incluso con esto, como tienes acceso a todo lo que es el sistema de la máquina, la computadora como tal, podés verificar si determinado proceso se está ejecutando o no. Entonces, si el proceso de la VPN se está ejecutando, no lo levantás de vuelta, Ajá. ¿sí? Entonces, eso se Ujú. puede hacer también. Ya, perfecto, me quedó claro, Alberto. Muchas gracias. Perfecto, no de nada, Daniel. ¿Más preguntas, chicos? ¿Consultas? Ya estamos en los últimos minutitos. Muy bien, perfecto entonces. Si no tenemos más consultas, nosotros les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Para mí es súper importante, sobre todo cuando interactúan, preguntan y todo, porque es porque lo que uno habló, lo poquito que uno pudo compartir con ustedes, llegó y empezó a generar dudas y todo. Yo los animo a que entren, hay muchísima información dentro de learn.microsoft.com, pueden sacar mucha información, tienen todas las partes, incluso rutas de aprendizaje donde pueden entrar y ver más información y sacar mucho provecho para poder hacer sus flujos. Ahora si me dicen, Alberto, mira, nosotros no somos técnicos, no sabemos ni cómo se hace, bueno, pueden contar con nosotros, nosotros brindamos este tipo de servicios, pueden entrar a nuestra página www.amgbs.tech, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder agendar una reunión con nosotros. Siempre hacemos una primera reunión para conocer la problemática, ver si los podemos ayudar y demás. Es sin costo, así que los invitamos a que entren en nuestras páginas, para, como dijo Case, nos sigan en las redes sociales para que se enteren de estos eventos. Siempre estamos publicando algún artículo o algo que los va a ayudar en el día a día. Chicos, vamos cerrando por acá. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, nos estamos viendo en una próxima entrega de los webinars de AMG. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Uy.